Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la ponencia del doctor Florentino Badial Hernández sobre evaluación inicial. El doctor comenzó hablando de ciertos temas que creo que sí son muy importantes antes de comenzar con la anamnesis e el interrogatorio, que es principalmente estos que estamos poniendo en las diapositivas, que es hablar con el paciente de lo que es vivir con VIH, ¿no? Entonces hay muchas dudas, es una enfermedad con mucho estigma, donde hay también mucha ignorancia, entonces hay que despejar todas las dudas que tenga el paciente sobre su enfermedad. También debemos hablar con ellos sobre el pronóstico de la misma, con tratamiento y sin tratamiento. Entonces también vamos a hablar con ellos sobre ciertas conductas de riesgo, pero para poder hablar de todos estos temas nosotros siempre tendremos que tener una buena relación médico-paciente, ganarnos la confianza del paciente, explicarle que todo lo que nos diga será de manera confidencial y sobre todo también hablar sobre su historia sexual. Entonces, sobre todos estos temas son difíciles para los pacientes hablarlos con un desconocido, pero nosotros tenemos que explicarle el por qué requerimos de estos datos. Y principalmente a lo que también nos ayuda mucho es no emitir juicios, porque al emitir juicios sobre el paciente la relación médico-paciente se pierde, y entonces el paciente se cierra y no platica de todo lo que necesitamos y no podemos obtener toda la información que necesitamos para comenzar la anamnesis y la exploración física. Obviamente vamos a empezar con el interrogatorio. Principalmente nosotros necesitamos comenzar con los antecedentes de importancia. ¿Cuáles son nuestros antecedentes de importancia que requerimos? Principalmente su historia familiar, sus comorbilidades, fármacos concomitantes que el paciente tenga, hábitos del consumo de alcohol, sustancias, ¿sí? Si hace dieta, ejercicio, cómo está su esquema de vacunación. Principalmente también vamos a hacer algunas preguntas sobre salud reproductiva, sexo protegido, y también otra cosa que es muy importante es preguntar sobre el estado serológico de su pareja. Entonces eso también es muy importante porque ahí también tenemos que hacer escrutinio de parejas sexuales. Tiempo de inicio del diagnóstico. Hay muchos pacientes que ya se saben con el diagnóstico, sin embargo no reciben tratamiento, o podría ser que recibió tratamiento y luego suspendió. Entonces por eso necesitamos saber las fechas de inicio del diagnóstico, si ha recibido o no tratamiento, condiciones concomitantes que el paciente tenga, las conductas de riesgo para evitar otras infecciones de transmisión sexual, y también debemos hablar con ellos principalmente sobre la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos o el deseo de la pareja o del paciente sobre la paridad, ¿no? Si tienen paridad satisfecha o quieren embarazarse. Y también otras infecciones de transmisión sexual agregadas, como ya habíamos platicado. Evidentemente vamos a hacer una exploración física del paciente. Esta tiene que ser completa, desde signos vitales, cabeza, cuello, cardiopulmonar, extremidades, abdomen. Entonces todas estas también tenemos que ver que tenemos las 4 técnicas de exploración: la inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Evidentemente aquí vamos a sacar también mayor información además del interrogatorio. No se nos debe olvidar también hacer la inspección anogenital, principalmente también para buscar que el paciente no tenga otro signo o síntoma de alguna otra infección de transmisión sexual. También nos ayudamos mucho, y esto lo platicamos con el doctor, de los laboratorios. Hacemos una evaluación inicial de biometría, química, pruebas de función hepática, perfil de lípidos, carga viral y CD4, que serían nuestras pruebas inmunológicas, y bueno, de ser necesario el genotipo, ¿no? No es algo que se hace a todos los pacientes de primer inicio debido a los costos, pero realmente sería muy bueno hacer el genotipo a todos los pacientes, pero bueno, por costos, etcétera, no se hace a todos, solo los que requieran o tengamos sospecha de alguna resistencia transmitida. ¿Para qué nos va a servir todo estos laboratorios? Bueno, principalmente para valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes, la función renal, ¿no? Aquí sí tenemos por los laboratorios que tengamos, bueno, checar el filtrado glomerular dependiendo la fórmula que nosotros más utilicemos, y la función hepática, principalmente porque por ahí vamos a metabolizar el tratamiento antirretroviral,
Obviamente la carga viral y CD4 nos va a ayudar a evaluar el estado inmunológico del paciente, y también no debemos olvidar que tenemos que hacer escrutinio de coinfecciones, ¿no? Checar que el paciente no tenga hepatitis, hacerle un panel viral, si es necesario también vaciloscopías o PPD para checar que el paciente no tenga también tuberculosis, ¿no? También escrutinio de BPH, la citología anal o vaginal es muy importante. Entonces, y otra cosa que también nos olvidaba olvidar, que también lo hablamos con el doctor, es la evaluación ósea del paciente. Entonces, también vamos a explicarle al paciente cada cuánto vamos a valorar esto. Vamos a continuar. Bueno, evidentemente las pruebas inmunológicas que hacemos previamente nos van a ayudar posteriormente a estadificar al paciente, ¿no? Entonces, dependiendo las categorías clínicas, que esto lo vamos a sacar con la anamnesis y la exploración, y obviamente la categoría de linfocito CD4, que lo tendremos con nuestra prueba y conteo de linfocitario. Entonces de ahí vamos a clasificar al paciente. Evidentemente no es lo mismo tener a un paciente con condiciones indicadoras de SIDA con muy bajos CD4 a empezar tratamiento antirretroviral con un paciente que se encuentra asintomático con todavía un buen recuento celular. Entonces esto nos ayuda mucho para poder hacer la clasificación de los pacientes. Hablábamos también que es muy importante hablar con los pacientes hombres y mujeres sobre la planificación familiar, ¿no? Métodos de planificación familiar, darle consejería sobre métodos anticonceptivos y de reproducción, checar si hay paridad satisfecha. ¿Para qué? Todo esto es importante para disminuir factores de riesgo. Si la paciente quiere embarazarse, explicarle, a tratar de que la paciente esté en las mejores condiciones posibles, que esté indetectable, que sea buena adherente al tratamiento, etcétera, ¿no? Principalmente hay que hablar de los riesgos de un embarazo sin que la paciente tenga tratamiento antirretroviral, ¿no? Principalmente el estado serológico de la paciente, en este caso las mujeres, ¿no? Pero también los hombres que quieren tener un embarazo y su pareja no sea serodiscordante, por ejemplo. Entonces hay que explicar todo esto, muy importante checar la paridad de las parejas que tenemos en la consulta, y sobre todo brindarles toda la consejería sobre métodos anticonceptivos y explicarles también perfectamente todos los riesgos que incluye o no para poder disminuir los factores de riesgo, ¿sale? Eso es lo principalmente que vamos a hacer. Las condiciones que afectan la adherencia o el abandono del tratamiento, eso también fue un tema que tocamos mucho con el doctor, sobre la depresión, el abuso de sustancias. Esto también es muy importante si el paciente no tiene una buena red de apoyo familiar. Entonces eso también complica un poco si el paciente está renuente, ¿no? Si el paciente no tiene la suficiente motivación para iniciar el tratamiento. Todos estos factores los tenemos que tomar en cuenta, ayudar al paciente, buscar a la familia, que la familia también se integre, que ayude, siempre y cuando el paciente quiera, ¿no? Evidentemente todo lo que tocamos es estrictamente confidencial, pero sobre todo también si el paciente tiene depresión hay que dar tratamiento, si tiene abuso de sustancias, ayudarle a dejar las toxicomanías. Entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para el inicio del tratamiento antirretroviral. También hablamos de algo muy importante que es la profilaxis en estos pacientes, ¿no? Es importante para prevenir infecciones oportunistas, por ejemplo, neumocistosis, toxoplasma, etc. Entonces, todos los pacientes deben tener al principio su esquema profiláctico. Entonces, ya hablando de temas más generales, bueno, con el doctor hablamos en este momento sobre todo, realmente sobre el inicio de una evaluación inicial, ya que una buena anamnesis y exploración física pues nos va a permitir evaluar de una mejor manera al paciente para poder brindarle una buena atención y el mejor tratamiento de acuerdo a sus necesidades y comorbilidades. Entonces es muy importante con estos pacientes siempre realizar una buena exploración y una buena anamnesis al inicio, pero también en las consultas subsecuentes. También se requiere que toda nuestra exploración y anamnesis queden plasmadas en el expediente clínico. Entonces ahí tenemos que plasmar toda esta exploración que hicimos, todo el interrogatorio, todo lo que encontramos durante la exploración física. Entonces todo esto nos va a ayudar a que
cualquier persona que lea después el expediente entienda cómo inició el paciente, ¿no? Cómo llegó ese paciente. Y por supuesto, lo que hablamos mucho con el doctor es que siempre debemos tener una buena relación médico-paciente para que el paciente se sienta cómodo, nos cuente, no nos mienta, nos cuente la verdad, nos hable si se toma un nuevo tratamiento, si tiene conductas de riesgo o no, ¿no? Todos esos fueron los temas más importantes que se tocaron en la plática del doctor Florentino. Hasta luego.